dice la Biblia, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a definir la verdad, qué hay detrás del Halloween y qué dice la Biblia. Amén. La Biblia como tal no expresa la palabra Halloween. Pero si usted acabó de leer conmigo ese texto, se da cuenta que ahí menciona una cantidad de cosas de lo que la gente se viste y practica en esos días. ¿Sí o no? Amén. Yo voy a hacer una confesión aquí para ilustrar. Gloria a Dios. Estos días, aquí promovieron por todo el pueblo, y eso hicieron perifoneo, y nosotros con el evangelismo dimos una vuelta, ellos dieron dos. Corrieron por todo lado invitando a la gente. Que era la tarde dulce, e incluso durante el perifoneo aclaraban que no era ni día de brujas ni día de Halloween, que era día de dulce. Bueno, uno queda como con la inquietud, ¿qué será lo que en verdad van a hacer? Entonces en ese momento tenía una visita y me la cancelaron por estar allá. Ya, bueno. Entonces yo me fui para allá, pero no a quedarme en el programa. Me fui a observar un poco realmente qué es lo que hacen, aunque todo el mundo sabe. Y fuimos, estuve un momentico, miré, observé las decoraciones, estaban disfrazados, tenían cosas por toda parte. Y ya veo que le quitan el título, pero la celebración como tal no cambia. Cambia la razón social. Eso, cambia la razón social, el título, el nombre. Y es algo como lo que hicieron con ciertas cosas que hoy son pecado, pero se les cambió el nombre para que suenen bonito. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla del sodomita, del que se echa con varón. La Biblia habla de la aberración de quienes van contra naturaleza y habla de la mujer que se busca otra mujer y dice que son abominaciones. Pero hoy le dieron un título social para tolerarlo y aceptarlo. Y es que es la comunidad LGBTIQ y tienen mi participación política y tienen representantes y no se puede hablar mucho de ello porque es discriminación. Y hoy están en el ojo del huracán los grupos cristianos puntuales como nosotros que somos muy morales y celosos a la Biblia, donde no somos homofóbicos, sino que enseñamos la verdad de Cristo con amor, porque así como Cristo cambia al borracho y el mentiroso, cambia a cualquier persona con problemas de ideología de género también. Amén. Entonces, el mundo le cambia el nombre a las cosas, pero no cambia la esencia de las cosas, y ese es el problema. Amén. Entonces sí, yo fui, estuve ahí un momentico, miré, observé y dije, me voy, esto no es un ambiente muy cristiano. Ya supe que van a hacer lo mismo que siempre, solo que le cambiaron el título. Amén. Y nos regresamos. Algo curioso, porque yo estaba haciendo confesiones hoy. Cuando fui a llevar un encargo donde la hermana Mari y el hermano Enrique, la niña estaba que me esperaba con un reclamo grandísimo. Pastor, ¿y usted en dónde estaba ayer? Dije, ¿por qué? Digo, porque a mí Steven me dijo que, y Michelle que lo habían visto allá. Y pregúnteles cuánto me quedé. Solamente iba a ver realmente si iban a cambiar la idea o solo el nombre y seguían la esencia. Y me fui. Amén. Porque el texto habla de la relación de lo que el mundo hace ahora y de lo que Dios considera abominable delante de él. Y como es algo que hacen para los niños son inocentes, no tienen ni idea. Pero el que sabe muchas cosas de la realidad y del trasfondo histórico de esas cosas es el adulto. Aunque hay adultos que parece que lo supieran, pero no
no lo consideran de verdad para tener cuidado. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Cómo hace un cristiano pasar un hijo a una hija por el fuego de esas cosas? Cuando lo involucra, lo participa, lo disfraza y lo pone a pedir dulces. Amén. Entonces, si yo no quiero exponer a mi familia a ese fuego, lo separo. Amén. Pero porque es que el pastor le prohíbe, ¿no? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. O sea que es un asunto más de sabiduría, de carácter y de dominio propio para saber en qué momento sí puedo estar o no puedo estar, porque como cristiano debo siempre estar ubicado. Hay lugares, hay momentos que no son ambientes para el cristiano. Amén. Y es ahí donde uno se debe guardar, no solamente por una celebración como la que ocurre estos días, sino por tantas fiestas paganas que hay en el mundo. Y que de alguna manera le están invitando también, venga, pero usted va a ir, nos va a acompañar, no nos va a hacer ese desplante, no nos va a hacer el feo. Y uno que es temeroso de Dios, ¿uno qué hace? ¿Aló? ¿Uno qué hace? Preferiblemente se abstiene y no va. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y aquí empieza a describir ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación. Cuando la Biblia dice que es abominación, es algo que Dios aborrece. Amén. Entonces, si usted y yo vemos que aunque le cambiaron el nombre, la esencia es la misma y Dios aborrece eso, huya de ahí, no se quede ahí. Ay, hermano, yo no sabía. No, ya sabe. Amén. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Y los jóvenes son los que se divierten haciendo cosas, pero son paganismos. Y la Biblia dice que eso es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Cómo nos orienta la Biblia entonces aparte de este texto? El objetivo central con esta enseñanza es que podamos promover y explicar mediante la palabra de Dios como tal, puesto que no habla directamente del Halloween ni de esa palabra como tal que es la que se tiene hoy. Pero sí se tratan varios temas relacionados con los símbolos de ese día, y esta presentación busca traer un punto de vista bíblico a los temas que sobresalen durante cierta fecha. Amén. Una pregunta a manera de ejemplo y de reflexión. Y si no sabemos las cosas, ¿por qué las hacemos? Porque ese es el otro punto de mucha gente. No sabe, realmente no tienen ni idea en dónde empezó el Halloween. No tienen ni idea que eso empezó por allá en una tribu celta con un contexto diferente. Pero muchas veces la gente que no lo sabe, lo hace. ¿Y usted por qué lo hace? No, pues porque mi papá lo hace, mi mamá lo hace, mi abuelo lo hacía, y mi tatarabuelo lo hacía, entonces yo lo hago. Voy a ilustrar con otro ejemplo. Vea, una vez una hermana decía que ella se puso a investigar porque una familia tenía la costumbre de cortarle al pescado la cabeza y la cola. Y entonces le preguntó a la hermana, venga, usted siempre lo hace, ¿por qué? Digo, no, es que mi mamá lo hacía, y mis hermanas lo hacen, y toda la casa lo hace. Ah, pero ¿por qué? Digo, no, lo hacemos, es cultura. Le quitaban la cabeza y la cola al pescado, tan raro. Entonces se fue la hermana y le preguntó a la abuela, no, 80 y algo de años, hermana, Dios le bendiga, es que yo tengo una pregunta, es que yo he visto que todos en su casa, su generación de ustedes en adelante, porque más atrás no conozco a nadie, tienen la costumbre de cortarle al pescado la cabeza y la cola. ¿Por qué? Entonces la ancianita se sonrió y dijo, ay, es que cuando uno hace cosas y no explica, todos hacen lo mismo. Lo que pasa es que yo tenía una paila muy pequeñita y como eran hartos en la casa, para que estuviera rápido, me tocaba quitarle la cabeza y la cola.
Ella tenía una razón de por qué lo hacía. Y los otros lo hacían porque vieron que ella lo hacía, pero no porque tuvieran la misma razón. Así está el mundo hoy, ¿sí o no? Hacen un montón de cosas sin razón, solo porque otro las hizo, pero sin conocer el origen y el contexto. Entonces, definamos qué es el Halloween entonces. Es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, a lo que se le denomina la víspera del Día de Todos los Muertos. Amén. Así que si no sabía, ya lo sabe. ¿Por qué no celebro Halloween? Porque es que Jesús es el Dios de la vida, no de la muerte. Porque Él resucitó de los muertos. Amén. Y el mundo le ofrece tributo a los muertos. Yo recuerdo que aquí abajito, no quiero decir el nombre, pero por aquí cerquita, estaba haciendo unas refanes. Y hace un año exactamente, no había vuelto a hacer refán porque les dije a ellos que exactamente esa fecha los iba a visitar. Y cuando fui a visitarlos, iban cargados de cosas y dijeron, no, porque vamos a celebrar la misa de las ánimas benditas. Porque hoy en día les dicen ánimas, que son los muertos. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben. Y que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Digamos gloria a Dios. Entonces debemos ubicarnos en esa verdad. Hoy en día los llaman ánimas o santos. La Biblia en ningún momento le dice ánima a un alma. En ninguna parte. Y la Biblia solamente se refiere a santos en un sentido universal por una sola causa, que fue separado, dedicado, apartado o consagrado para Dios. Entonces podemos decir que este lugar es santo, pero no porque una butaca de plástico sea santa, sino porque el simple hecho de que es algo que se dedicó para el servicio de culto para Dios, eso genera una causa de santificación. Aquí estamos los santos del Señor. Pero Pablo mismo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Porque es que santo, hablando de nuestra causa como humanos, la santidad nuestra es progresiva y hace referencia a ese pueblo que fue dedicado, separado, apartado del mundo para vivirle al Rey de la Gloria, porque sabemos que Él vendrá por una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, que Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que aún hasta los que han muerto esperan la vida eterna por haber estado sujetos y fieles a la causa del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Santos en la Biblia entonces, santo absoluto solamente Dios. Y el pueblo de Dios es denominado en la Biblia pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, porque es un pueblo que se separó del mundo, que fue apartado para la gloria, la honra y el servicio del Señor. Amén. Ahora, esa cultura de lo que hoy se conoce como Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como el Samaín. Si usted revisa algunas películas que ruedan mucho en esa fecha, póngase a mirar los dioses de las películas y en alguna parte de esas películas aparece ese nombrecito, Samaín. No sé si ustedes han visto en alguna vez, porque ahorita dicen que el único que ve películas soy yo, pero algunos de pronto han visto la película de ese del hombre rojo, que tiene unos cuernos así grandotes, pero los tiene cortados y solamente le aparecen para abrir por allá una puerta especial. Cuando ustedes miran la presentación de la película en el disco o donde quiera, ahí sale ese nombre. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso no es casualidad. Es parte del culto diabólico que el cine le presta al ocultismo, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero a nosotros Dios nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso nosotros vivimos y andamos diferente. Démosle ese aplauso al autor de la vida y de la salvación. Aleluya. Yo estuve haciendo unas notas y un examen de muchas de las cosas que en el cine se proyectan ahora y que los muchachos hasta se amontonan por esas películas. Y hasta lo invitan a uno, pastor, ¿va a venir? Gracias. Y uno se pone a mirar que, por ejemplo, las películas de Harry Potter hablan del Samaín. Las películas de, bueno, lo que les decía ahorita, de ese hombre rojo que hablan de ese personaje. Hay otras películas que son de Disney y resaltan mucho a ese personaje y están haciendo tributo directo al festival celta conocido como Samaín, que significa fin del verano o celebración al finalizar de la temporada de cosechas en Irlanda. ¿En dónde empezó el problema? En Irlanda, para dar comienzo a una forma de culto abominable, a las tinieblas, y el objetivo es atormentar a los que viven. Y yo doy gracias que aunque hemos estado bien ocupados en la obra del Señor, no se han vuelto a manifestar demonios todavía. Porque pelear con un demonio en esa fecha se vuelve difícil. Yo he tenido esa lucha. Yo recuerdo que para esa fecha una jovencita que andaba, me va a perdonar la expresión, con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia, pero el pie que tenía en la iglesia estaba sobre una cáscara de banano, no era sino un resbalón y quedaba en el mundo. Ya me entiende la gravedad del asunto. Y en esa fecha se puso que hacer un reto, el reto de la ballena azul. Y el propósito era suicidarse, y era por estas fechas. Y para que esa mujer fuera libre estábamos los diáconos, habían 2 pastores y el comité de jóvenes en pleno reprendiendo, casi 3 horas, para que fuera libre completamente en el nombre de Jesús. Porque es un ambiente pesado en esas fechas. La quinta sede de Bello Horizonte está a un lado de un barrio que se llama Confenalco, pero ahí pegadito como a unas 4 casas, ubicaron un centro espiritista. Y ustedes vieran para octubre cómo se llena ese lugar. Y recuerdo que para poder hacer la dominical, porque mi pastor conocía el ambiente, él había estado años anteriores ahí, me dijo, acompáñenme los diáconos a orar desde el viernes, porque vamos a reprender eso. Y no pudieron quedarse, porque es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Tuvieron que irse para otro lugar, desocupar eso. Porque nosotros los pentecostales, cuando adoramos en espíritu y en verdad, entre nosotros se mueve la gloria de Dios y lo que esté cerca también puede sentir ese poder. Y no pudieron hacer sus cosas en ese lugar durante esos días porque el pueblo del Señor estaba en ayuno y en oración, celebrando al que ha dado vida eterna, mientras ellos estaban queriendo hacerle el culto a los muertos. Entonces eso empezó en Irlanda y la causa era, a través de espíritus diabólicos, en esa celebración al Samaín, atormentar a los que viven. Inicialmente se le llamaba por tradición el Día de las Brujas, literal. Pero con el tiempo le cambiaron el nombre. Cada día lo van acomodando más. Pero la vestimenta, los regalos, las calabazas, los colores siguen igualito. Y la gente lo sigue haciendo como si fuera algo normal. Reconociendo la historia para no repetirla. ¿Qué hay detrás del Halloween? Entonces, vea, Halloween significa, primero es una palabra inglesa, que en el sentido antiguo del inglés significa víspera de todos los muertos, o en este caso lo que quieren decir, le pusieron la palabra santos, pero ya usted y yo sabemos que de santos no tienen nada. Amén. Cuando la gente está cantando, bueno, ya hoy no escucha uno mucho cantar eso, pero algunos todavía lo cantan, que cantan el triqui y repiten otra vez y después dicen Halloween.
están diciendo trato o truco para aquellos que murieron. Están haciendo un coro con eso, pero diabólico. Y los niños inocentemente van en la calle cantando y diciendo un montón de cosas. Lo que realmente están diciendo en español es: estoy haciendo un trato y un truco para los que mueren. ¿Cómo la ve? Pero el que no sabe va cantando y repitiendo como un loro. ¿Y por qué lo repite? Pues porque todos lo repiten, yo soy un loro repitiendo. No, debe haber conciencia. ¿De qué significa? Trato o truco por los muertos. La historia dice que en un intento de cristianizar el día de la adoración pagana a Shamaín o a Shaman, la iglesia romana, ¿quiénes son los romanos? ¿Quiénes se catalogan apostólicos romanos? Todos los conocemos, ¿cierto? Tienen el templo aquí arriba. Ellos quisieron cristianizar la adoración de ese día y cambiarle la forma. Y entonces se dominó así desde el siglo III, Día de Todos los Santos, ya no como tal Día de Brujas, aunque durante el tiempo se ha reconocido en la gente por tradición Día de Brujas. Y el 1 de noviembre en inglés, este día se llama All Hallows Day, que pronto se acostumbró a llamar el Halloween. Fue abreviado y la celebración la siguieron celebrando los 31 de octubre, como la noche de todos los demonios, que es otro sentido que le dan los que practican el ocultismo. Esto para profundizarlo, la gente casi ni le gusta predicar esto, pero es bueno que la iglesia sepa qué es. Amén. Para que con eso no se expone a que sus hijos, ay hermano, yo no sabía. Bueno, si no sabía, la Biblia dice que Dios pasó por alto nuestros pecados cometidos en ignorancia. Pero ahora que sabemos, debemos tener cuidado. Amén. Para que estos penetraran la noche anterior y así consagraran esa noche mediante hechizos, maldiciones y horrores. Hoy en día, bueno, no sé estudiando, he visto muchas noticias al respecto, pero para el 2017 subieron un video de una pareja jovencitos sacrificando a su propio bebé en una estrella de 5 puntas con un poco de luz alrededor, que porque querían confirmar un pacto con el diablo esa noche. ¿Usted se imagina la locura que tenían en la cabeza? La cantidad de demonios que los estaban dominando para ser capaces de sacrificar a su propio bebé. Eso pasó en el 2017. Y cuando yo vi esa noticia, a mí se me hizo, dije, ¿hasta dónde está el colmo de la locura de la gente? De ser capaces de sacrificar a su bebé por hacer un culto y un pacto con el diablo. Generalmente las imágenes que más aparecen en el cine y en las decoraciones de los bancos y de las empresas y casi de todo lado es esa. ¿Sí o no? La hoz y la calavera, muerte por toda parte y oscuridad. ¿Eso tiene relación con un cristiano en algún sentido? Nada que ver. La celebración se inició en los Estados Unidos luego, alrededor del año 1845. Antes de esa fecha, los peregrinos que llegaron a ese país, que provenían de Europa, habían prohibido dicha celebración, pero en el año 45 miles de inmigrantes irlandeses, ¿se acuerda dónde estaban los celtas? Que venían de Irlanda, después llegaron y llenaron Estados Unidos, ahí fue que consolidaron la celebración. Y inundaron Nueva York a causa de una escasez de papás o padres de familia. Si nosotros hacemos relación con una de las guerras más crudas que hubo, eso generó que hubiera mucho huérfano. Y entonces todos esos que emigraron aprovecharon la inocencia y la ausencia de paternidad de esa nueva generación y les inculcaron eso. Y se lo sembraron lo más que pudieron. No hay cosa más vulnerable que una criatura con ausencia de paternidad para poder ser influenciados por culturas como esas. Fueron ellos los que trajeron consigo una vieja fiesta religiosa de los sacerdotes galos llamados los druidas, que también es una línea de sacerdocio ocultista y diabólico.
Yo no sé si ustedes escuchan algunas películas o series que salen por ahí hoy en día que hablan mucho de los druidas, que el maestro druida y tienen un poco de símbolos por acá y en los brazos y cuando están haciendo sus cosas, esos cosas brillan. En la vida real ellos sí tienen esos tatuajes y en ciertas manifestaciones demoníacas esos tatuajes se mueven. ¿Cómo será la posesión demoníaca aquí en esa gente? Que esos tatuajes parece que cobran vida y se mueven en la persona. Es debido también a ese legado diabólico de los druidas que ha pasado a muchas culturas y a muchas generaciones, la cual gradualmente se propagó por el resto del país y después del mundo, en donde hoy en día no celebran Halloween. Casi en todo el mundo la gente está detrás de eso. Y los promotores lo hacen de forma atractiva a través de los medios masivos de comunicación. Y los que más apasionados son para eso tienen mucho que ver con esas culturas paganas. Yo recuerdo un jovencito que hoy es creyente, pero liberarlo de esas ataduras fue una guerra. Jason. No sé si usted lo recuerda, que estaba en Junín y que él de tiempo en tiempo, aunque ya estaba en la iglesia, venían espíritus a atormentarlo y a sacarlo de la casa. No, Jason. Uno flaquito que se casó con una gordita, ahorita está en la iglesia juicioso, pero tenía unas luchas. ¿Por qué tuvo esas luchas tan fuertes? Porque él en una de esas fechas, vestido de negro con un poco de puntas y un poco de cadenas y de correas, hizo un pacto con el diablo. Y solamente pudo ser libre un día que la familia le insistió porque tenía muchos problemas y se estaba adelgazando al punto de que parecía que se iba a morir, parecía un garabato. Y se lo llevaron para un culto y en ese momento estaba de pastor el hermano Mauricio Salazar. Y él estaba ministrando la dominical sobre la liberación que Dios produce. Y en ese culto se manifestó el poder de Dios, pero también empezó a manifestarse ese poder diabólico que había en ese muchacho. Y fue casi hora y media para que fuera totalmente libre. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que la obra de Dios es perfecta. Hoy ese joven es un predicador del evangelio y es completamente libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le da testimonio al mundo de la verdad de lo que muchos jóvenes ocultistas celebran durante esos días. Y que los infantes y los niños que son los más inocentes terminan siendo llevados y vendidos en ese paganismo porque ellos son inocentes. ¿Ustedes han escuchado la camisa negra de Juanes? El que así uno lo quiere, uno la escucha en las tiendas. Y hubo una temporada que eso era un hit. Todo el mundo la escuchaba y sonaba. La gente cree que es una camisa negra como cualquiera. Pero el sentido original de la letra es el siguiente. Tengo la K, que si no estoy mal es la misa número 11. La K, misa negra. No es una camisa negra, es una celebración diabólica. En el oficio de ellos, el nivel 11 o 12, en donde llegan a ser los mayores líderes diabólicos de ese momento. Y la gente ignorantemente, y en Halloween, fue como para el 2018 o algo así, o mucho más antes, que él sacó esa canción y eso se llenó precisamente para un octubre. Se llenó un coliseo y eso había gente disfrazada con agua, con harina, con barro, y la gente repitiendo la camisa negra. Y el hombre públicamente estaba declarando que ya era un sacerdote oficial del satanismo. Y la gente cantando con él como si nada, porque desconoce el origen de las culturas paganas. ¿Cómo la ve? Pequeños detalles que cuando uno se entera uno queda sorprendido. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando a ellos les hacen esa misa negra, les hacen un rezo que es de origen druida. Y por eso es que hacen tantas cosas que uno hasta se asombra qué es lo que están haciendo. Y es a través solo del ocultismo. Entonces eso se propagó por el mundo. Esa celebración original no era llamada por su nombre actual, Halloween. Empezó mucho antes de la era cristiana moderna y posmoderna.
entre los antiguos celtas, ya sabemos que eran irlandeses, pero que también se extendió entre los bretones, los galos, los escoceses. El fin del verano marcaba el inicio del año nuevo céltico, o sea que el calendario de los celtas es muy diferente al romano, pero lo ajustaron aún así para seguirlo celebrando. Ellos ofrecían sacrificios a Samaín o a Samán, y la celebración consistía en un día festivo llamado Vigilia de Samán. Otro sentido que le dan: la imagen de ese dios pagano era la de un esqueleto sosteniendo una hoz en su mano que más tarde llegó a ser conocido como la muerte. Pero antes no lo conocían así como la muerte, sino directamente como el chamán o como el dios pagano de la muerte. El 1 de noviembre era la fecha en que los celtas celebraban el Día de los Muertos. Después la cambiaron el nombre y la cultura la adoptó en el día y noche del 31 de octubre, antes como el Día de las Brujas, ahora mes del niño, o lo dan por ahí hasta lo perifonean, tarde dulce de los niños. Pero la esencia no ha cambiado. Entonces, usan atuendos, ¿sí o no? Disfraces, atavíos y expresiones, y esos son los mismos, las mismas cosas del culto pagano original. Las calabazas y todos esos disfraces vienen de allá, de participar de ese culto. Ese es el formato original, y esa parte no la han cambiado como tal. Y muchas cosas suceden que generan terror, como las películas, la mitología, la superstición y los holocaustos malignos, porque eso es verdad. Mientras muchos hoy pueden estar normal en su casa, orando con su familia o participando, yo le digo a la iglesia: dedique un buen tiempo a orar esta noche. Porque esta noche están haciendo cualquier cantidad de holocaustos humanos y animales a nivel mundial. Es la verdad. Así como existe la verdad de Dios, existen las tinieblas. Y nosotros tenemos la verdad. Y la Biblia dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y para poder reprenderlas hay que conocerlas. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, tenga en cuenta eso hoy cuando vaya a orar antes de irse a dormir. Reprendamos para que esos holocaustos en lo más posible se frustren. Porque hoy esos cultos diabólicos están haciendo cualquier cantidad de holocaustos para Satanás. Y el objetivo de ellos es acabar con el cristianismo auténtico. Vea, el hermano Enrique Pájaro, que hoy es pastor en Ibagué, me contaba que cuando él llegó al Brasil como misionero, él fue quien abrió la obra misionera en Brasil. Hoy es pastor en Ibagué. Y él fue maestro de Instituto Bíblico cuando yo estaba en el programa presencial allá en el Tolima. Y nos contaba la experiencia que él encontró en pleno aeropuerto. Iban a hacer un programa misionero y él iba a acompañar el programa. Y él venía de allá hacia acá a acompañar el programa en Colombia, porque Colombia le ha dicho: viene, está con nosotros y nosotros después vamos con un grupo de pastores y acompañamos el evento que usted tiene allá en las misiones extranjeras. Entonces él venía, y en pleno aeropuerto, cuando marcaron las 9 de la mañana, dos jóvenes se arrodillaron al pie del avión. Se arrodillaron literalmente al pie del avión. Y el hermano dice que a él le impactó el atuendo del vestido de ellos y la forma como estaban pintada la cara, el cabello de colores, correas y trajes con muchas puntas. Dijo: bueno, y si nosotros nos arrodillamos al Rey de la Gloria, estos dos personajes delante de tanta gente en plena luz del día al pie del avión se arrodillan, ¿estos quiénes son y qué están haciendo? Y se acercó de una vez: jóvenes, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes por qué se arrodillan al pie de este avión? Y los jóvenes le respondieron, uno de ellos le respondió y le dijeron: mire, nosotros hoy tenemos la celebración más importante a nivel mundial del ocultismo. Y estamos en ayuno para que se desaparezca de la faz de la tierra
el cristianismo apostólico original. Y de una vez ese hombre lleno del poder de Dios empezó a reprender. Y decía, ¿cómo puede ser posible que nosotros con sana doctrina conmovemos, invitamos y promovemos un ayuno y si la iglesia es de 200 llegan 10 o llegan 20? Y esa gente se atreve, sin importar el lugar, a arrodillarse porque le hacen culto a Satanás para que el cristianismo original se acabe. Yo estoy mencionando estas cosas para que logremos dimensionar lo que realmente está pasando hoy en el mundo entero, que muchos creyentes no tienen ni idea de lo que realmente está pasando. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Y eso del ayuno pagano no es nuevo. ¿Recuerdan la mujer que promovió el primer ayuno en la Biblia que era pagano? ¿Alguno la recuerda? Y que consiguió falsos testigos ese día de ayuno para matar a Nabot y quedarse con la viña. Esa mujer era Jezabel, la bruja de esa época. Y fue una de las primeras mujeres paganas que promovió un ayuno para acabar con un justo. Y eso continúa. Pero los paganos lo están celebrando entre el día de ayer y hoy. Así que nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual y tener más claro que nunca lo que dice Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que con nosotros está el Todopoderoso, el que murió y ha resucitado y viene por una iglesia gloriosa que marca la diferencia en medio de un mundo tergiversado. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. La gente dice, ¿y por qué se están perdiendo tantos niños a fecha? Por eso, no en todos los sentidos, porque en otros sentidos es por trata de órganos y por trata de personas y porque en otros países los venden. Pero para estas fechas suele suceder mucho. Que se sigan desapareciendo niños y adultos, mujeres embarazadas. En particular, y las noticias encienden las alarmas por cosas extrañas que suceden. Usted sí ha hecho, recapitule un poquito los noticieros de los finales de octubre. ¿Cuántos videos se filtran por las noticias y cuántas cosas salen que se alcanzan a descubrir toda la maldad que están haciendo muchos? Hay un video que es aterrador y es una persona poseída, parece una araña, y andan de para atrás. Se tuercen completamente el cuerpo y tienen la capacidad de subir una pared. ¿Usted cree que eso es normal? Y ese tipo de posesiones demoníacas, cuando más aparecen, es para esas celebraciones. Por eso es que Romanos 10:14 dice: ¿y cómo oirán sin haber quien proclame o quien les predique? Si tenemos la verdad, debemos predicar la verdad. Así nos digan fanáticos, así nos digan locos, así nos digan anticuados, así nos digan que nos quedamos en el siglo pasado. El mensaje de Jesús es poderoso y aunque fue diseñado hace más de 2000 años, sigue teniendo el mismo efecto y el mismo poder en aquel que lo recibe y es transformado y es libre. Gloria al nombre de Jesús. Mediante el Evangelio de Jesucristo se define que esa exaltación a lo oscuro y diabólico en medio de muchos que aún no disciernen lo que es bueno y malo, contradice la Biblia y nos enseña. Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas. Por eso todo aquel que ama a Cristo no compartirá nada que ver con esas cosas. Vino a vencer a Satanás. Precisamente el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. La esperanza que ofrece Jesús es de gozo, de alegría, de paz, de seguridad, de vida eterna y carácter para soportar las adversidades por medio de la fe en momentos difíciles. ¿Sí o no? Eso es lo que debe representar el creyente en todo tiempo.
el gozo del Señor, la alegría, la paz, la seguridad, la vida eterna que Dios le dio por la revelación de su palabra, el carácter firme para soportar la adversidad por medio de la fe. No es lo que muchos hacen, tener propósito de producir miedo y tormento. Yo recuerdo que antes de ser creyente nos amontonábamos todos los primos. Yo estaba demasiado, bueno, pequeñito me quedé. Yo tomé la decisión de ser cristiano a los 12 años que fui bautizado, y en esos años anteriores nos reuníamos todos los primos y mi abuelo y mis tíos se reunían a contarnos unos cuentos horribles precisamente esa noche. Y hay familias que todavía tienen esa costumbre. Para esa noche hacen una hoguera y prenden velas y se ponen a echar cuentos de terror. Y algunos no van al baño de miedo todos los cuentos que dieron esa noche. Entonces, no debemos participar de esas cosas, porque el propósito de esas cosas es producir miedo, tormento, oscuridad, expectativas extrañas del espíritu y mucho menos usar vestiduras en reconocimiento de la muerte y más. La Biblia dice en Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros no participamos de fiestas obscuras. Nosotros estamos con la luz de Cristo, y es lo que no solamente se debe ver en algún culto o en alguna celebración. La luz del cristiano debe estar vigente las 24 horas. Amén. Que aunque pase por el lugar más oscuro, se pueda sentir la gloria de Dios en ese buen cristiano. Gloria a Dios. Dejar que estos niños o que nuestros niños participen de este evento, se disfracen de fantasma, de zombie, de demonio, o aún así, le vamos a poner un disfraz noble de conejito, de pingüinito, pero igual está ya metido, recibiendo dulces y brincando y saltando con los demás, participando del culto malo. ¿Le conviene o no le conviene? Bendito el nombre del Señor. Entonces, no dejemos que participen de ese fuego extraño, porque será causa de juicio. Mucho se puede decir sobre lo que nos sucede después de morir. La parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, por ejemplo, nos dice que después de la muerte, los justos pasarán a un lugar donde serán confortados. Amén. La esperanza de la iglesia es estar en esa ciudadanía celestial. Gloria a Dios. Y cuando participemos después del recogimiento, estar en las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, la gran cena, y recibir capacidad de hacer juicio para administrar con el Señor 1000 años en este mundo. Aleluya. Es lo que en el plano dispensacional el Señor diseñó para sus fieles. Y después de eso viene la eternidad en su presencia. Cielos nuevos, tierras nuevas. Amén. Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Escúcheme esto. Si doctrinal y bíblicamente ningún muerto puede venir a los vivos, entonces, ¿qué es lo que la gente ve? Porque bíblicamente ningún muerto se le apareció a un vivo. Es la verdad de la Biblia. Si usted observa, hubo una mujer que se prestó para hacerle un servicio al rey Saúl. Y esa mujer invocó al profeta Samuel o a un espíritu de adivinación. La Biblia me declara que lo hizo mediante espíritu de adivinación. O sea que lo que se manifestó en ningún momento fue el profeta. Fue un espíritu de adivinación para satisfacer el deseo del rey Saúl, porque Saúl ya había sido menospreciado por Jehová, por cuanto había desobedecido. Y nunca, escúcheme bien, nunca se va a manifestar un justo en medio de un rito pagano. Pero muchos todavía creen, cuando leen el pasaje histórico y no interpretan bien, que sí fue Samuel que se levantó y habló con Saúl.
Cuando la Biblia declara que aquella mujer hizo aquella cosa mediante espíritu de adivinación. Pero la Biblia dice que hay una gran cima entre los muertos y los vivos. De manera, dice, está puesta entre nosotros, el que le está hablando esto en esa parábola es el padre Abraham a Lázaro, porque está pidiendo que alguno de entre los muertos venga y le predique a su padre y a sus hermanos para que no se condenen. Amén. Si usted quiere ver los detalles completos, lea Lucas con calma después en casa, Lucas 16. Y allí podemos ver la realidad entre los que viven y los que están muertos. Y ningún muerto viene de allá para acá. Hay gente que dice, me apareció mi abuela. Es que yo sentí los pasos de mi papá. Ojo, porque bíblicamente ellos no pueden venir. Son espíritus de adivinación que se hacen pasar para engañar al que no sabe la palabra. Y por eso la gente está sumergida en una cantidad de creencias y cosas que no son verdad. Son demonios de adivinación que se manifiestan para manipular la fe de la gente y hacerlos creer en cosas totalmente diferentes. Digamos gloria a Dios. El único que resucitó de entre los muertos se llama Jesús de Nazaret y tiene todo el poder para que los que han dormido en él resuciten para vida eterna. Es la única excepción para que un muerto salga y esté entre los vivos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Jesús mismo define esta relación de lo que sucede después de morir y la necesidad de oír el Evangelio para vivir salvos. Versículo 28, la causa de por qué Lázaro estaba hablando con Abraham en esa parábola. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aleluya. Así que Lázaro está diciendo, si alguien fuera de aquí y le hablara a ellos, pero de entre los muertos, de pronto así creerán y se convertirán y no se van a condenar. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que hubo uno que murió. Dice la Biblia que predicó a los espíritus encarcelados. Al tercer día se levantó con poder y autoridad. Y dice Hechos capítulo 1 que se apareció después durante 40 días con pruebas indubitables a los apóstoles y a la iglesia del primer siglo. Y aún así muchos no han creído en el Evangelio. Imagínense, el Todopoderoso murió, resucitó en su manifestación, fue glorificado. Y aún así muchos no creen. Pero de algún modo el Señor resolvió y atendió el deseo de Lázaro. Porque sí hubo uno que de entre los muertos se levantó y predicó. Pero el mundo no lo ha querido escuchar como Dios, como tal. No podemos celebrar entonces ni anunciar otras cosas. La Biblia lo define claramente. Y no podemos mezclar la Biblia con las culturas paganas. Hoy estamos haciendo conciencia y aclaraciones en esta dominical. Ojalá esto estuviera lleno. Pero muchos, ay hermano, es que yo no tengo ni idea de esos asuntos. Vea, aquí estamos hablando de esa verdad a la luz de la Biblia, trayendo contextos, proceso histórico. Bendito el Señor. Los que han pasado a la eternidad están sujetos a esos lugares hasta que Dios lo determine. No se pueden mover de ahí. Cuando el rico pidió que Lázaro fuera a advertir a sus familiares sobre la consecuencia de vivir injustamente y no vivir el Evangelio, Abraham no se lo permitió. Los detalles en las parábolas de Jesús no son coincidencias. Después en Hebreos la Biblia dice, capítulo 9, versículo 27, el apóstol Pablo dice que y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que el que muere no se va a aparecer entre los vivos jamás, a menos de que sea un demonio, un espíritu de adivinación que viene a manipular la creencia de esa persona que piensa que es su pariente cercano.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Y cuántos estamos esperando la aparición del Señor por su iglesia? ¿Y cuántos deseamos volar con Él a la gloria? Démosle un aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre del Señor. Dios es ordenado y en este versículo no hay desorden para que el hombre sea aprobado delante del Señor o desaprobado. No hay fantasmas, no hay ánimas por ahí deambulando que no se han podido descansar. Eso es mentira. Hay demonios, que es la guerra que el cristiano enfrenta. Hay demonios vagando por el mundo, no ánimas ni fantasmas, tratando de comunicarse con los vivos. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Enredar a los vivos para que no entren al cielo. El mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene la autoridad y lo que Dios dice nadie lo quebranta. ¿Sí o no? Si Dios dice que no pueden pasar de allá para acá, de aquí ni de aquí para allá, Dios lo dijo y en ese principio no hay desorden. Amén. Y el Señor dice que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. La nueva transliteración, lenguaje actual o la versión viviente dice de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal. Él es el dueño de la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Primera a los Corintios 11, 14 al 15, porque el mismo Satanás se disfraza. Ay, hermano, lo quiero disfrazar de conejito, no se disfrace porque hasta el diablo se disfraza. No le metan esas cosas, procure evitarlo al máximo. Amén. Hermano, es que me dijeron que le ponen 5 en la nota de cultura general si va y se disfraza. Tranquilo que yo también viví eso. Nos cambiaban la nota de sociales, la de ética, y hasta en religión nos ponían puntos y participamos de cultura. Pero el creyente debe ubicarse y debe enseñarle a ubicar a su generación venidera. Amén. Porque es que ese cuento de los disfraces hasta el diablo lo hace, ¿ve? El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso dice también Mateo 7:22, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino aquel que hace la voluntad. Amén. Satanás y sus demonios no son un mito, pero otra de las cosas que trae esa cultura es hacerle creer a la gente que es parte de una celebración mística, pero que es un mito, que a la larga es una leyenda, que no es real. Pero detrás de eso sí hay un trasfondo real, diabólico, peligroso. Así como está Dios y su corte angelical, serafines, querubines, ángeles, y la iglesia que lo adora, también están las tinieblas y muchos que se están perdiendo. Entonces el diablo se aprovecha de personas que creen en fantasmas y se disfrazan de zombies, pues estos son un engaño de las tinieblas. Tienen como propósito atormentar, manipular el ser humano en cuanto a su forma de creer en lo espiritual, mantenerlo bajo la opresión del maligno, que no se puedan libertar del pecado y evitar que esa gente pueda llegar a tener el conocimiento verdadero de quién es Dios. También la gente sigue supersticiones y adivinanzas y otra cantidad de cosas. Vamos a dejar hasta aquí este tema, creo que ya, si sigo redundo. ¿Para cuántos fue importante recordar estas cosas y aprender hoy? Casi nunca se predica esto, y uno a veces espera para enseñar este tema, pero es importante que la iglesia nos ubiquemos en estas verdades para que nos cuidemos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quedaban algunos detallitos, ya después de pronto los miramos en otro culto. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Primero vamos a darle gracias al Señor por el poder de su palabra. Amén. Y segundo, vamos a
reprender toda obra de las tinieblas. Porque mucha gente está expuesta hoy. Mucha gente está expuesta hoy. Algunos dicen, no, eso cuento es mentira. Pero mucha gente está siendo expuesta hoy más que nunca a un abismo sin retorno en las tinieblas. Pero el Señor tiene el control. Y el Señor dice que oremos los unos por los otros. Vamos a orar. Vea, en algunos lugares los salones de culto hoy están vacíos. Y no es casualidad. En Lérida nos pasó, soy testigo presencial de eso. Nos hicieron brujería. Y no sé ni cómo, porque ese salón es hermético, totalmente sellado. Y nosotros íbamos a ayunar con el hermano Edier. Después de eso, el hermano Edier hizo 14 días de ayuno. Este pobre flaco solo lo pudo acompañar 7 días, ya el séptimo no pude más. Pero yo nunca había visto una cosa así. Solamente en ese lugar vi eso. Íbamos a entrar al salón ese viernes a orar. Y cuando fuimos a entrar sentimos algo extraño. Y lo bonito es que en el lugar de culto se sienta la gloria de Dios, paz de Dios. Amén. Pero cuando fuimos a entrar con el pastor sentimos un ambiente horrible y un poder en Jesús. ¿Y aquí qué pasa? Y cuando nos acercamos hacia la plataforma, a cada lado del púlpito, había un murciélago abierto con las tripas hacia arriba. Y de una vez el hermano dijo, nos vamos un montón de días de ayuno. Y él hizo 14 días de ayuno. En esos días, vea, allá son más de 70 bautizados y teníamos cultos con 5. Era una operación impresionante. Y después de esos 14 días de ayuno de mi pastor, y yo lo acompañé un ratico porque no estoy acostumbrado a hacer ayunos largos y era mi primera vez, el Señor restableció el ambiente en la iglesia. Después se bautizaron 5 más. Con mi esposa nos ganamos una familia del Movimiento Misionero Mundial. Se bautizaron en el nombre de Jesús. Lo que más funciona para que la iglesia se desarrolle es la obra del Espíritu Santo. Y eso se encuentra con ayuno y oración. Y vamos a orar para que el Señor reprenda las tinieblas. Amén. Que el Señor revele su verdad. Y que la iglesia no se deje distraer, porque hay más de uno que hoy todavía dice amén, aleluya, pero está distraído espiritualmente hablando. Parece que está en la iglesia, pero ¿es iglesia? Hay gente que dice, voy para la iglesia. Estos días le dije a alguien puntualmente así de frente, no quisiera tanto que vayas a la iglesia, sino que quiero ver la iglesia en ti. Así es. Oh, maravilloso Señor Jesús. Oh, Rey de Gloria, gracias porque tú nos hablas claramente, porque nos amas. Señor Dios Todopoderoso, obra de una forma especial en nuestra vida de fe, que podamos seguir creciendo sanos y fuertes en el conocimiento de las revelaciones de tu verdad. Señor, invoco tu nombre en bendición de esta iglesia, de esta congregación, y en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos toda obra de las tinieblas. ¿Cuántos estarán siendo expuestos hoy a tantas cosas paganas y que les están arrebatando el regalo de la salvación? Están cautivos porque el diablo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero en tu nombre, Jesús, hay todo poder, y que nosotros podamos estar despiertos espiritualmente, diligentes para vivir como iglesia, que no solamente hablemos de ir a la iglesia, sino que en nosotros se refleje lo que es la iglesia. Dele ese aplauso fuerte, iglesia, al Dios de la gloria. Señor Jesús, gracias porque tú nos amas y nos hablas, porque tú eres el dueño de nuestra vida y de nuestros ojos. En el nombre de Jesús hay todo poder, seguridad y bendición para la iglesia. Oh Señor, ayúdanos a seguir creciendo, enamorados y firmes en tu propósito perfecto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Invito a escuela dominical en el nombre de Jesús a los niños para que hagan aquí una pequeña presentación de la clase y oramos por ellos para despedirnos. Amén. Hay que orar por nuestros niños, niñas y adolescentes más que nunca. Y recuerde lo que muchos diabólicos hoy están pidiendo en ayuno:
que el remanente del cristianismo puro desaparezca. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que nunca va a desaparecer. Porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Que la iglesia del nombre de Cristo, según la Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Y el Señor nos sostendrá en victoria. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Invitamos a los niños. Hermano Steven y hermana Sarita también salieron, ¿cierto? Vamos a orar por ellos, vamos a esperar que suban. Si tienen presentación de clase, y si no, vamos a de una vez a orar por ellos. Que el Señor guarde la generación que se está levantando en el conocimiento de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús.